Eh, me parece que se debe ver horrible la calidad de la imagen, ¿no es cierto? Sí, profe, como que está medio saturado, con mucho brillo o algo así. Sí, 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 malísimo. Pero bueno, capaz que sí. Vamos a hacer el ejercicio 2 y ven si se ven, si no trato de mejorar la eliminación o algo. Capaz que si me corro... Eh, o si no, hacer una vaquita y compramos una cámara. Esta semana estuve re complicado con esta compu, con esta notebook que tengo que se me tildó todo el tiempo, así que si se llega, por alguna razón se desconecta, es porque se tildó. Está en las últimas, ya tengo que cambiarla, me parece. El ejercicio 2 dice, un objeto, bueno, esto ya es todo sobre colisiones, ¿no? Ustedes en colisiones saben que van a... ¿Qué tipo de colisiones? Vamos a hacer una pequeña introducción teórica. ¿Qué tipo de colisiones conocen ustedes? Las colisiones se dan cuando bueno, cuando colisionan dos cuerpos, ¿no? Puede ser en una dimensión o en dos dimensiones. ¿No es cierto? O en tres, en realidad, en una, dos o tres dimensiones. ¿No? Estoy solo otra vez. La verdad que no vi la clase el viernes. Bien, bueno, entonces va a venir bien esto. Bueno, la vez pasada, les comparto un poquito la presentación que hizo Carlos la vez pasada muy rápido. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Están viendo ahí, no es cierto? Vamos a pasar muy rápido, ¿sí? En la clase teórica viene impulso y momento lineal. ¿Sí? El impulso es el estudio de cuando una fuerza actúa durante un tiempo muy, muy, muy corto, y el momento lineal es otra magnitud física que se define como la masa de un cuerpo por la velocidad que tiene. ¿Está bien? Y se representa con esta letra, el impulso. Y el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces ya habíamos definido la cantidad de movimiento como la masa por la velocidad, y el impulso como la sumatoria de las fuerzas que actúan en un delta t, ¿sí? En un intervalo de tiempo corto. Bien. Entonces, puede ser una fuerza constante o una fuerza variable. Entonces, el impulso con una fuerza constante es la fuerza por una variación del tiempo, o si la fuerza es variable, es la integral de la fuerza, de la función de fuerza con respecto al tiempo. Esto lo vamos a hacer bien rápido porque esto ya lo vieron todos. Y la idea es aplicar esta ecuación. ¿Sí? Las colisiones en una sola dimensión, fíjese que esto ocurre solamente cuando están los dos en el mismo eje. Se dice que se hace al principio de la conservación del momento lineal. ¿Sí? La conservación del momento lineal es como la conservación de la energía,
o sea, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y el momento lineal también se mantiene. Entonces, si hay un momento lineal en un cuerpo y el otro cuerpo tiene otro momento lineal, recuerden que el momento lineal era la masa de ese cuerpo por la velocidad de ese cuerpo, y el momento lineal del otro cuerpo va a ser la masa de ese cuerpo por la velocidad de ese cuerpo. Entonces, esta cantidad de movimiento que hay en este sistema se va a decir que se va a mantener constante si el sistema este es conservativo, ¿no? O sea, que no hay fuerzas que disipan energía, por ejemplo, el rozamiento. Entonces, la variación en este sistema va a ser igual a cero. La variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a cero. Teniendo en cuenta eso, se llega a esta ecuación, ¿sí? Que es ¿qué es esto, no? Cuando colisionan los dos cuerpos, una va a ir al sentido contrario y la otra hacia el otro lado. O sea, acá B' y B'1 y B'2 están indicando las velocidades luego de haber colisionado. Y B1 y B2 representan las velocidades antes de colisionar. O sea, la velocidad de aproximación, y estas serían las velocidades de luego de la colisión. Entonces, acá tienen, ustedes ya sabían que la cantidad de movimiento de un cuerpo antes y la cantidad de movimiento antes, sería esta parte, ¿sí? M1, B1, va a ser la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 más la masa 2 del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2, se van a mantener constantes. Entonces, sí o sí, como la masa tampoco ni se crea ni se destruye, van a aparecer estas velocidades prima, B1 y B2 prima, que van a ser diferentes, pero que van a mantener la misma igualdad, ¿sí? Para una dimensión sería esta la ecuación. Y esta es la ecuación que representa a todas las colisiones. Ahora, las colisiones se caracterizan o se pueden subdividir en dos, que son colisiones perfectamente plásticas o perfectamente elásticas. ¿Sí? No sé si no están entendiendo nada o si me están escuchando atentamente. Espero que se les Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa en las colisiones perfectamente elásticas? Las perfectamente elásticas son aquellas que ambos cuerpos, luego de haber colisionado, tienen velocidades diferentes. O sea, la B2 elásticas, ¿sí? B1 y B2 son diferentes. ¿Por qué? Porque están en sentidos opuestos y tienen diferentes magnitudes a las que traían originalmente. ¿De acuerdo? En cambio, cuando son colisiones plásticas, ¿qué pasa? En las colisiones elásticas, los cuerpos colisionan y se separan, ¿sí? Y no se pierde nada de energía. En cambio, cuando hay colisiones plásticas, los cuerpos colisionan y luego siguen en la misma dirección y siguen juntos, ¿sí? Entonces ahí hay una pérdida de energía, porque hay una deformación y por lo tanto va a haber un desprendimiento de calor. Pero la idea es esa, ¿sí? Cuando hay una colisión plástica, ¿sí? Este es un cuerpo, viene el otro, colisiona y luego los dos cuerpos mantienen una misma velocidad, o sea, la velocidad luego de la colisión, que sería esta B' que tienen acá, y las dos masas continúan juntas, por eso está este paréntesis que le está sumando la masa 1 y la masa 2. Eso rápidamente, como lo vieron en la clase pasada del viernes, ¿no? Bueno, y luego tienen que las colisiones no son
En la realidad no hay colisiones totalmente plásticas ni totalmente elásticas, sino que hay una combinación de ellas, así que las colisiones, por lo general, hay una pequeña deformación dependiendo del cuerpo, y entonces hay una pérdida de energía, y acá surgen las colisiones mixtas, en donde hay un coeficiente de restitución, ¿sí? Que va entre 0 y 1. ¿Sí? Cuando son perfectamente elásticas, el coeficiente de restitución, que es esta cuentita que tienen acá, es 1, y cuando es plástica es 0. Bueno, esto le va a servir para cuando en los ejercicios le digan, bueno, ¿qué pasa si ambos cuerpos tienen la misma velocidad al final de la colisión? Eso le está indicando qué tipo de colisión fue. Bueno, podría ser. Elástica. Plástica, si tienen la misma velocidad y además se van juntos los cuerpos, ¿no? Y bueno, y el coeficiente de restitución me está diciendo qué va sucediendo cuando se deforma. ¿Vieron ustedes que, por ejemplo, cuando tiran un balón o una pelota de tenis sobre el piso, la pelota de tenis nunca llega a la misma altura de donde fue lanzada? Siempre llega un poco menor, ¿no? Y después un poco menos, así, hasta que se detiene. Eso es porque la colisión no es perfectamente elástica. Si fuera perfectamente elástica, la pelota estaría rebotando todo el tiempo hasta la misma altura de donde fue lanzada. Pero eso no sucede, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, entonces eso es porque tiene un coeficiente de restitución. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, entonces ya vieron colisiones elásticas. Y el principio de conservación de la energía, el principio de conservación del momento lineal, era la masa 1 por la velocidad 1, que es la cantidad de movimiento del cuerpo 1, más la cantidad de movimiento del cuerpo 2, igual a la masa 1 por la velocidad 1' más la masa 2 por la velocidad 2'. Si esto es una colisión elástica. Si es plástica, al principio es lo mismo, ¿sí? Porque dos cuerpos van a colisionar, pero la velocidad va a ser una velocidad final. Bien. Ahora, el ejercicio 2, espero que les haya sido útil este breve resumen que vieron. Vamos a Sí, profe. dejar de compartir y se ve esta imagen toda borrosa. Espero que se vea bien el pizarrón. Si puede escribir un poco más grande, mejor. ¿Ok? Bueno, dale. Ahora lo tratamos de hacer un poquito más grande. Igual estos ejercicios son bastante cortos. Necesito que practiquen ustedes en sus casas, así que tengan a mano su lápiz y sus cuadernos y su calculadora para que hagan cuentas. Dejamos de compartir, ya estamos. Entonces, el ejercicio 2 de la guía 7 dice: un objeto ¿sí? ¿Alguien la puede ir leyendo? Así yo voy copiando los datos directamente. Un objeto de masa de 8 kilogramos, o sea, hay un objeto y una masa de 8 kilogramos. ¿Sí? Un objeto de masa de 8 kilogramos viaja con una velocidad de 6,5 en dirección horizontal. Sí, en sentido horizontal, perfecto. Entonces se le aplica una fuerza neta en la misma dirección. En la misma dirección. Sí, pero sentido contrario, de 6 newtons. Entonces va para allá
la velocidad del cuerpo, pero se le aplica una fuerza en la misma dirección, ¿sí? Pero en sentido contrario. De 6 newtons durante 5 segundos. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, el tiempo, el delta t, sería igual a 5 segundos. 5 segundos. Bueno, al principio de la presentación ustedes tenían que, en este caso solamente hay una fuerza, pero la ecuación general decía que era la sumatoria de fuerzas era igual a la variación del momento lineal. No sé si me falta algo acá. Y sobre el delta t. Ahí está. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿a qué habíamos dicho que era el momento igual el momento lineal? Que se representa con la letra P y es un vector. Masa Aquí, por velocidad. a la masa del cuerpo por la velocidad. Muy bien. Entonces, esto es la masa por la velocidad. Pero la variación, entonces la masa es constante, entonces lo que va a hacer es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta tiempo. Tiempo. Bueno, listo, entonces ven que acá esta parte, esto no es ni más ni menos que la aceleración, ¿no? Pero bueno, en esta unidad tienen que verlo de esta manera. Entonces ya tienen que la fuerza es de 6 newton, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ahora simplemente? ¿Qué les pide el ejercicio? Calcular la velocidad. La velocidad final, ¿no? Luego de aplicada dicha fuerza. La velocidad final, esa es la incógnita, y esta es la velocidad inicial. Entonces, bueno, tienen que despejar de ahí la velocidad final, porque la aceleración, bueno, la fuerza, saben que es menos 6, ¿no? Porque va en sentido contrario, menos 6 newton. ¿Sí? Profe, ¿el sentido del objeto va a ser positivo siempre? Sí, Porque no aclara nada. claro, no lo aclara. Nosotros tomamos, es arbitrario, o sea, si vos tomás que el cuerpo va a ir hacia el otro lado, bueno, pero como la fuerza va a estar aplicada en sentido contrario, no importa el sentido que vos le determines, porque siempre que interpretes bien el enunciado, va a decir, bueno, si va hacia acá, el sentido contrario sería hacia allá la fuerza. En ese caso sería positivo, pero la velocidad sería negativa. Entonces, nada, se va a mantener la igualdad. ¿Sí? Bueno, la masa ya la tienen, ¿cuánto es? 8 kilogramos. Y la velocidad final es la incógnita, menos la velocidad inicial es 6,5 metros sobre segundo. Y acá tienen el delta t que son 5 segundos. Bueno, pueden distribuir esto, resolver acá y determinar esta velocidad final. A ver.
¿Qué les da? La velocidad final. Profe, una consulta. Sí. Ahí es velocidad final menos velocidad inicial únicamente, no debería de considerar de que están en sentidos opuestos. Ah, no, pues la fuerza está en sentido opuesto, perdón, no dije nada. Bueno. $2,75 me quedó a mí, profe. Metros sobre segundo. Sí. ¿Hay alguien más que le dio otro resultado o no? No está en mi calculadora. Me dio igual. Es menos 6 por 5. ¿Sí? Después que hago menos 6 por 5. Menos 30. 2,75. Paso este. Sería menos. ¿Cuánta es que está acá? 8 por 6,5 más 2,75, ¿sí? Disculpe, ¿Sí? ¿sería tan amable de explicar otra vez cómo planteó ahí el segundo paso, digamos, menos 6 newton igual a 8 kilogramos? ¿Sí? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo lo despejo o cómo planteé esto? ¿Cómo planteó eso, profe? Eso surge de solamente reemplazar los valores de la ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la ecuación con la que vamos a trabajar para lo que es fuerzas impulsivas. ¿Sí? Que la sumatoria de fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento sobre el tiempo. Entonces, como sabemos que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, al plantear la variación, vamos a saber que la masa es constante, entonces lo que va a variar es la velocidad final menos la velocidad inicial. Ese es el delta t, no el delta velocidad, sobre el delta t. El delta tiempo, como acá sabemos que se empezó a aplicar desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a 5, la fuerza esta, en sentido contrario, listo, reemplazamos el delta t por 5, la velocidad inicial era 6,5 porque era un dato, y la velocidad final era la incógnita, entonces esa la tenemos que despejar. Luego de despejar esta incógnita nos da el valor de 2,75 metros sobre segundo. Profe, con respecto a las unidades, a mí me queda, antes de hacer la división, cuando paso los 8 kilogramos dividiendo, arriba me quedan newton y segundo me quedan. O sea, Claro, newton y segundo. Newton por segundo, sería, acuérdense que es, newton era kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por segundo. Entonces acá se simplifica este segundo con este y me queda kilogramo segundo. Entonces cuando simplifico el kilogramo que está abajo de la masa, se simplifica el kilogramo de arriba y me queda metro sobre segundo, que es la unidad de velocidad. Ah, listo. Listo.
Muy bien. ¿Alguna duda más? Sí, el problema, profe, Sí. ¿Qué pasó? dice si la fuerza hubiera sido vertical hacia arriba, ¿cuál hubiera sido la velocidad? Todavía no estaba terminado ahí. Calcular la velocidad del objeto. Es la primera parte. Después está la segunda parte con la misma fuerza, pero en vertical. Igual, profe, el diagrama que usted hizo del objeto no se ve muy bien, al menos yo no lo veo muy bien, por eso no distingo para dónde van las fuerzas y todo eso. Claro. Claro, lo que pasa es que como es un ejercicio en una sola dimensión y en una sola recta. Pero ahora lo hacemos un poquito más prolijo, ¿sí? No hay problema. ¿Profe? Sí. Sí, Ah, esa velocidad final sería entonces la que va a tener el objeto después de que se le aplicó esa fuerza durante ese tiempo. ¿Esa fuerza contraria sería así? ¿O no entendí bien? ¿cómo? Esa velocidad final que sacó ahí de 2,75 Sí, sería la velocidad con la que quedó después de que se le aplicó esa fuerza contraria durante ese tiempo. exacto, exacto. Ah, ah, está bien, profe. Bueno, ¿cómo va ese planteo? Chicos. Bueno, ¿alguien lo pudo plantear a la otra parte del ejercicio o no? Sería positiva la fuerza.
¿Eh? ¿Sería positiva la fuerza ya? No, Hay no. que hacer la sumatoria de fuerza en I, puede ser. Y la velocidad inicial es 0. Ahora viene la partícula esta, ¿sí? Va en un sentido, pero ahora ¿qué dice? Que esa fuerza se va a aplicar durante ese tiempo, pero con un sentido vertical. ¿Qué va a hacer este objeto? ¿Va a seguir la misma trayectoria o no? La va a cambiar. Va a cambiar, ¿no? Entonces, esta velocidad, ¿cómo va a ser ahora? ¿Va a ser unidimensional? En 2 dimensiones. Claro, va a tener dos componentes. Una componente en el eje X, sería la velocidad sub X, y la velocidad sub X' y la velocidad sub Y'. Y en este caso, también tiene una velocidad 1 en X y la velocidad en Y, ¿qué valor tendría? Cuando viene el objeto y cuando pasa por este punto se empieza a aplicar la fuerza. Entonces, en este punto tiene componente la velocidad X, pero la velocidad Y tiene componente no. No, es 0. No, ahí no. En este punto es 0, ¿no? Y luego que empieza a incrementar, sigue avanzando en este delta T, va a ir adquiriendo velocidad sub Y. ¿Bien? ¿Podría repetir la última parte, profe? Le estaba comentando de que, bueno, si este cuerpo, la masa que viene con un movimiento horizontal y una velocidad de 6,5 metros sobre segundo en el eje X, cuando pasa por este punto se aplicaría una fuerza, ¿no es cierto? La fuerza esa de 6 newton. Entonces, en un estado después, en un tiempo después, igual a 5 segundos, va a estar en esta posición y va a tener una velocidad, pero no va a ser la misma, o sea, no va a ser la misma velocidad obviamente porque es como que va incrementando en el eje Y, pero en el eje X no va a ir incrementado así. O se desaceleraría por alguna razón. La gravedad. Bueno, es un buen planteo, pero si estaría en un plano horizontal como como en el pool, Aumentaría. si hacemos el planteo, fíjense. A ver, esto sería la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2. Esta masa es la misma masa. Claro, existe la masa 2 acá. La velocidad 2 igual. Claro, considera la masa 1
más la masa 2, lo considera como si esto fuera una colisión plástica. ¿Sí? ¿Por qué sería plástica? Porque la fuerza la acompaña todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como si esa fuerza sería otro cuerpo, pero lo está acompañando todo el tiempo después. ¿Se acuerdan que cuando era plástica quedaban juntos todo el tiempo? Y luego, cuando eran elásticas, no. Por eso como que considera que esa fuerza queda de forma plástica en el eje X. Claro. O sea, ustedes vieron que cuando estaba en sentido contrario, ¿sí? Esta fuerza afectaba a la velocidad en X, ¿no? Porque como que iba haciendo una desaceleración y luego, bueno, la soltó porque 5 segundos nomás y luego desaparece. Entonces queda con una velocidad de 2,75 que fue lo que calcularon ustedes. Pero en este caso, en el eje X, y si está actuando solamente en el eje vertical, no afectaría a la componente de la velocidad en X. ¿Se entiende eso o no? Eso lo pueden ver acá igual. Conserva entonces la velocidad. En el eje X, claro, sí. En el eje X, sí. Aplicando esta ecuación que ponen acá, es la masa 1 sí tiene la velocidad. Esto sería en el eje X, ¿no? La masa 1 por la velocidad 1. La masa 2, esta fuerza no tiene masa, solamente tiene intensidad, entonces no existe. Y acá, nuevamente, la masa se elimina, por lo tanto, la masa 1 va a ser igual a la velocidad 1, va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1. Entonces, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad final 2. Entonces, esta velocidad X se mantiene, va a ser la misma. Va a ser 6,5 metros sobre segundo. Me quedó como una carita media, mejor que no se vea nada. Vamos a hacer una carita feliz. Ahora, ¿qué va a pasar en el eje X, en el eje Y? Profe, en esa ecuación, ¿qué pasó con la velocidad 2? ¿Está? ¿Está? Se anula porque la fuerza no tiene masa. Claro. De cero. Entonces, en el eje Y, ¿qué va a suceder? No entendí lo último. ¿Lo Porque la perdés? velocidad final. ¿Acá? De ahí para abajo no entendí. Bueno, nada, al aplicar esto de la conservación de momento lineal y considerar que la fuerza es una colisión plástica en el eje, porque la fuerza va a estar todo el tiempo acompañando al cuerpo, entonces aplican la fórmula de colisión plástica y analizan el problema. La masa 1 sí existe, la velocidad 1 sí existe. La fuerza no tiene masa por sí misma, así que esto es 0, entonces este término se anula. Y luego en el siguiente término, nuevamente se anula el término de la masa 2 porque no tiene masa la fuerza. Entonces me queda que la masa 1 por la velocidad final. Entonces, esto, si lo paso para este lado dividiendo, se me va a simplificar y me va a quedar igual a 1. Entonces lo puedo terminar porque está en los dos términos. Entonces me queda que la velocidad 1 es igual a la velocidad final.
por lo tanto la velocidad 1, que era 6,5, es igual a la velocidad final. O sea, la velocidad final, la componente de la velocidad final de este cuerpo, luego de aplicar una fuerza de 6 newton durante un tiempo de 5 segundos, en el eje X es la misma. Y es lógico, ¿no? Porque la fuerza no tiene una componente de un ángulo determinado. Si tuviera así, estaría frenando a la componente en el eje X, la estaría frenando, ¿sí? Si la tuviera así, estaría acelerando la componente de esta fuerza al objeto. Pero como está exactamente vertical, no le afecta a la componente horizontal. Por lo tanto, su velocidad en el eje X es la misma que traía cuando inició el movimiento. Ahora, lo que sí va a aparecer es la componente en el eje Y. ¿Ahora sí se entendió? Sí, pero Ujú. Okay. En este sentido, en el eje Y, lo que vamos a aplicar es el concepto lo toma, no lo toma como una colisión plástica, ¿o sí? Para esta parte sí. No, pero para el eje Y, No, ya no. no. ¿Por qué? Porque Porque no tienes nada de acá. Este es cero. Y tampoco sabes la velocidad final. Entonces esta parte, aunque lo quieras implementar, no te va a servir para nada. Lo que vas a aplicar en el eje Y es el otro concepto, el de impulso. ¿Sí? El de sumatoria de fuerzas, o de la fuerza, es igual a la variación del momento lineal sobre el tiempo. Esto sí, acá sí lo puedes aplicar. Y determinar esa velocidad 2. Como hicieron en la parte 1. Pero en el eje Y ahora. Profe, sería como que la velocidad se mantiene constante, ¿no? Porque no hay ninguna masa que afecte a esa velocidad. En este caso sería solamente la fuerza, que es 6 newton. Como no tiene masa, entonces por eso la velocidad constante, ¿o no? En el eje X, Claro, claro, en el eje X. en el Por eje eso no X, afecta. claro, no le va a afectar, porque la fuerza que se aplica no va a afectar al eje X, porque no tiene ningún ángulo. Si tuviera algún ángulo sí afectaría. Si la componente de esa fuerza lo podría frenar o lo podría acelerar. Pero como está exactamente vertical, no afecta al eje horizontal. Va a darle una aceleración en el sentido de las I. Eso sí se entiende, ¿no? Entonces la idea es sacarlo a través de este concepto, ¿sí? ¿Cuál va a ser su velocidad final? Entonces, ¿se ve ahí, no, todavía? La fuerza va a ser igual a la variación del momento lineal, que va a ser la masa, por la velocidad final menos la velocidad inicial, en el eje Y. Pero en el eje Y saben que la velocidad inicial en el eje Y es 0, entonces este término se elimina, sobre el delta tiempo. Entonces esto lo conocen, esto lo conocen, esto lo conocen, y pueden saber cuál es la velocidad final en el eje Y. ¿Cuál es la velocidad final? 3,75. Muy bien. Bueno, ahora que tienen las dos componentes de la velocidad, pueden sacar el módulo y la dirección. ¿Cómo lo pueden hacer eso? O sea, el módulo es fácil, ¿no? El módulo de la velocidad quedaría como que... Porque ustedes La calcularon la... velocidad, Sí. el módulo sería la velocidad inicial al cuadrado. Más la velocidad inicial. Me mareé. Está bien, está bien.
Acuérdense que ustedes calcularon la componente de la velocidad final en el eje X y la componente de la velocidad final en el eje Y. Entonces, el módulo de la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada, a la suma de la raíz cuadrada de cada uno de esos módulos, de cada uno Me de olvidé esos la raíz componentes cuadrada. al cuadrado. ¿Y eso qué les da? metros sobre segundo. Muy bien. Bien, ¿y el ángulo? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo lo sacan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sacar el ángulo con las componentes? No, Bueno, ustedes saben que el ángulo lo sacan con el arco tangente del opuesto sobre el adyacente. Sí, eso lo vieron en álgebra. Y acá también lo hemos usado anteriormente. Entonces con eso sacan el ángulo del vector velocidad. ¿Qué sería cuánto? ¿Cálculo de alguien? El arco tangente. Uy, cómo se nos pasó el tiempo, chicos. ¿Está bien este reloj? A las 9. 29,98 me dio. Muy bien, excelente. Redondeando 30 grados, ¿sí? Listo. Entonces ya tienen la velocidad final de este ejercicio. En el inciso 2, cuando se aplica una fuerza en forma vertical. Bueno, ¿alguna duda les queda? ¿No se entendió? ¿No se entendió? ¿Lo repetimos? ¿Hacemos de nuevo? yo sí entendí. Muy bien. Listo, si uno entendió, entendieron todos. Ah. ¿No hay quejas? ¿No hay nada? ¿Alguna pregunta más antes que borre? Bueno, hagamos el otro, seguramente que en el otro van a tener más dudas. El otro ejercicio que teníamos preparado para ustedes, si ustedes hicieron, debería ser el 3, justamente el de la pelotita de tenis. Este va como patada, es muy rápido. Este es sencillo, capaz que si quieren lo podemos pasar. Pero hice una pelota de tenis, sí, a ver si... Una pelota de tenis de 0,150 kilogramos, ¿dice? Sí. Golpea una pared en forma perpendicular con una velocidad de 35 metros sobre segundo. Entonces viene la pelotita de tenis, ¿sí? Con una velocidad de 35 metros sobre segundo. Y luego, ¿sí? La pelotita llega hasta la pared, se deforma. Y va hacia el otro lado, ¿sí? ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que en esta deformación de este cuerpo se deforma y eso es lo que le va a dar el impulso para que vaya hacia el otro lado, ¿no? Pero parte de esa fuerza
¿Sí? Ven que van con 35 metros sobre segundo y la otra velocidad con que vuelve, ¿cuánto es? 15 metros por 15 segundo. metros sobre segundo. Bueno, entonces hay algo de energía que se pierde acá. ¿Sí? Porque si habría vuelto con la misma velocidad, eso sería una colisión perfectamente elástica, ¿sí? Si volvería exactamente con el mismo módulo, pero, o sea, con el mismo módulo, pero en sentido contrario. Pero acá se ve que como la velocidad 2 es menor, entonces sugiere de que hay una pérdida de energía cuando colisiona la pelotita de tenis. ¿Sí? ¿Y qué ecuación van a aplicar acá para saber? Porque ¿qué les pregunta? Dice, en la misma dirección y sentido contrario. Si la pared estuvo en contacto con la pelota durante 10 milisegundos, calcular la fuerza promedio que realizó la pared sobre la pelota. Jonathan Galindo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está preguntando? La fuerza. ¿Qué van a aplicar? Esa es la incógnita, ¿no? Les pregunta la La fuerza. mixta. Sería la ecuación de la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Exacto. Exacto. La fuerza es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre delta t. Y esto lo podemos pasar para este lado. Está bien. Y bueno, solo tienen que despejar. No, ya no es necesario pasarlo para este lado. Pide la fuerza. Claro. Entonces ya directamente calculan, reemplazan los valores y calculan. ¿Qué valor le da? ¿Cuánto hay el tiempo, profe? ¿Eh? El tiempo decía milisegundos, no sé cuánto ahí me fijo. Ah, sí. Acuérdense que siempre tienen que trabajar en las unidades del sistema internacional. Milisegundos es un submúltiplo. El tiempo, o el delta t, son 10 milisegundos. Entonces, ¿cómo pasamos esto a segundos? Es como pasar milímetros, metros. Ahora hay que pasar de milisegundos a segundos. ¿Cómo sería? ¿A cuántos segundos equivaldría esto? $0,01. 0,01, ¿sí? Segundos. ¿Todos se dan cuenta cómo llegar a ese número? Sí. Bueno, listo. Entonces, reemplazando, deberían encontrar el valor de la fuerza que actúa durante ese tiempo y lo hace ¿quién? La pared. Entonces, si la pared tendría, no sé, no sería muy estable, esa fuerza podría llegar a volcar la pared, ¿no es cierto? ¿Cómo dijo, profe? Ustedes van a calcular una fuerza, ¿no? Y esa fuerza la hace la pared. Si la pared no estaría bien afirmada al suelo de alguna manera, o sería muy delgado, esto se podría caer. Entonces, ahí podría haber un problema de estabilidad. Bueno, ¿cuánto nos dio la fuerza?
300 newton puede ser. ¿300 newton? A mí me quedó lo mismo, pero negativo. A mí también. Sí, pero hay algo que está mal, me parece. ¿Puede ser la velocidad, profe? La velocidad 2 nos la tomamos como final. Porque, ¿ustedes cómo consideraron a la velocidad acá? Esta velocidad final, ¿con qué signo? Ese sería negativo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos tomando el sentido positivo hacia allá, por convención. Entonces, esta tiene el sentido positivo, y es 35 metros sobre segundo, y esta que va en sentido contrario sería menos 15 metros sobre segundo. Entonces acá es menos 15, menos 35. Eso por multiplicado por 0,150, 0,150, dividido 0,01 segundos, le estaría dando un resultado de 750. Negativo. menos 750. Bueno. Bien. Una pelotita de tenis. Bien, ahí está el resultado. Yo les quería mostrar acá, un segundito, para que vean este fenómeno que por lo general aquellos que jugamos tenis o el pádel o ping-pong no lo percibimos porque sucede en milisegundos, como dice ahí. Sí. Esta no era, pero bueno. Se las muestro igual. Fíjense acá cómo va. Esta es una cámara de alta velocidad, ¿no? Que puede captar muchos ciclos de... Fíjense que la pelota ni se mueve mientras ocurre todo este fenómeno y luego se deforma toda y ahí comienza el movimiento. Bueno, ocurre lo mismo con todas las esferas que colisionan. O las pelotitas de juegos. Bueno, hagamos otro ejercicio más. ¿Les parece? ¿O están cansados? ¿Quieren descansar un poquito?
golpea una pared en forma... Bueno, ahí va Luz, va a subir el otro ejercicio. El ejercicio... 5. Dice, un automóvil fíjense qué sucede acá. Un automóvil, si vamos a hacer un autito, a ver. Vamos a hacer un automóvil. Igual va a tener que dibujar 2. Sí. Al otro lo hago más menos. Un automóvil de 1200 kilogramos, y este tiene 1200 kilogramos de masa. Que viaja por una carretera, se detiene porque hay una señalización de peligro más adelante. Sí, acá en realidad hay una señal de paro. ¿Sí? Stop. Otro vehículo de 1100 kilogramos, uno más pequeñito. Está. Van en la misma recta. Bueno, no me queda nada. Dice que va con una velocidad de 4,16 metros sobre segundo. Y este tiene una masa de 1100 kilogramos. Sí. Y una velocidad de 4,16 metros sobre segundo. Y este se detuvo, entonces ¿cuál es su velocidad? 0. 0 metros sobre segundo. ¿Bueno? Entonces vienen los dos, este viene así, pum, y este no se da cuenta de que frenó el auto de enfrente, entonces, ¡pah! Chocó. Listo. No advierte la maniobra e impacta detrás del auto detenido. Como resultado se mueven juntos hacia adelante como un sistema único. Calcular la velocidad de ambos autos unidos después del choque. ¿Sí? Entonces choca y quedan con una velocidad total. ¿Qué tipo de colisión es? ¿Plástica, inelástica, Es mixta? plástica. Plástica. Bien. Entonces la ecuación que hay que aplicar es masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 es igual a la velocidad final del conjunto por la masa 1 más la masa 2. Listo. Tienen la masa 1, tienen la velocidad 1, la masa 2, velocidad 2 y la masa 1. Entonces tienen que despejar esta velocidad. ¿Qué velocidad les da? Ay, no, re rápido, chicos. Sería calcular la velocidad final. Sí, la velocidad del conjunto. Considerar despreciable el rozamiento. Sí, obviamente acá las ruedas no se deforman, entonces no hay rozamiento tampoco. Así que es esta ecuación. Entonces, como este sería el sistema, ¿ver? Y este sistema queda con una velocidad final igual. Y esa velocidad final es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? Ah, tengo que pasar por otro lado.
Les dije que tenían que tener sus cuadernos y sus calculadoras a mano. 1,9 me parece. Bien. 1,9 metros sobre segundo. Muy bien. Bueno, ese es el resultado. Es así que ustedes determinen, lean el enunciado, vean si es una colisión inelástica, si es una colisión elástica, si es una colisión mixta, y en base a eso encontrar el resultado del ejercicio. ¿Sí? O según también puede aplicar la ecuación de impulso y de cantidad de movimiento. ¿Sí? O sea, pueden aplicar tanto el principio de conservación de movimiento, la conservación de momento lineal, como la fórmula de impulso, de las fuerzas impulsivas. Recuerden que las fuerzas impulsivas son aquellas que trabajan durante un breve periodo de tiempo. Bien. Este lo van a tener que hacer solos. No, mentira. Era un chiste para que se rían. No se ríen nada. El siguiente ejercicio sería el ejercicio 9. Dice, dos esferas iguales, menos mal que son esferas y no son autos, si no voy a hacer, la voy a dibujar. Las esferas son más simples. Dos esferas iguales de masa de 1 kilogramo, o sea, cada una tiene masa de 1 kilogramo. Y esto también tiene, ¿cuánto? 1 kilogramo. Se mueven en la misma dirección y sentido contrario. ¿Ven cómo se va construyendo el esquema mientras van leyendo el ejercicio? Con una velocidad de 5 y 2 metros. ¿El 6 queda pendiente o los... ¿El 6? Ah, no entiendo. ¿El ejercicio 6? Tengo entendido que el ejercicio 6 ya lo hicieron. O yo me confundí. Me parece que lo hicimos con el profe. ¿Eh? Me parece que ya lo hicimos con el profe. Sí, me parece que sí. Tomás dijo 1, 4, 7 y 8. 1, 4, 7 y 8. ¿Cuál del ejercicio 6 entonces? Bueno, lo dejamos pendiente. A ver. Lo hacemos. Un móvil. Uy, tengo que buscar el auto. Un móvil con una masa de 130 kilogramos. Este lo vamos a dejar porque seguramente vamos a usar poco espacio. Un móvil de una masa de 100. Un móvil, un auto. Vamos a hacerlo así para que sea más tipo 1300 kilos. Tiene una masa de 1300 kilos, ¿sí? Con velocidad 30 metros por segundo. Sí. Colisiona de manera totalmente inelástica y detenido. Luego de choque la velocidad es de 10 metros por segundo. ¿Pero con qué choca? ¿Con otro auto? Un móvil detenido es. Ah.
Bueno, es prácticamente lo mismo que... Esta rueda me quedó media... Este está Luego quieto. del, Este se luego mueve. del choque, la velocidad es de 10 metros por segundo. Ah, el dato es la velocidad final. Bueno. Entonces te dice, la velocidad inicial de este. Más, La velocidad inicial de este era 0 y te falta la masa. Entonces te dice la sí. velocidad final del conjunto. Bueno, aplican la misma fórmula, no sé si se ve, pero aplican la misma fórmula que teníamos antes. La masa, esta es una colisión totalmente inelástica, entonces, ¿qué Claro. fórmula van a usar? La misma que antes, ¿o no? Exacto, muy bien. Masa 1, velocidad 1. La Masa velocidad 2. final del objeto 2 no son 10 metros sobre segundos. ¿Cuánto es? 10 metros sobre segundos, creo. Sí. Ahí está. Entonces, velocidad final, masa 1 más la masa 2. Listo. Entonces ya tienen todos los datos. Masa 1, velocidad 1, velocidad 1, bueno, masa 2 es la incógnita, y la velocidad final está, este lo tienen, y esta es la incógnita. Lo pueden sacar, ¿no es cierto? ¿Se animan? Este término desaparece porque la velocidad 2 es 0, ¿no? Me gusta arruinar bien cuando se va. Cuando se elimina en serio, no así a medio, ¿eh? Bien. Entonces ya eliminando ese término, me queda más fácil todo esto. Tengo que despejar esta velocidad 2, esta masa 2. ¿Cómo hago? Distribuyo la velocidad final. Perfecto, perfecto, sí. Y después, no sé, espejo. Muy bien. Sí. Sí o sí hay que distribuir la velocidad final. Creo que no es necesario. Puedes pasar más directamente dividiendo. Claro, la pasé dividiendo directamente y no hace falta distribuirlo. Bien. Sí, es otra forma, tal cual. Claro. No sé si algo. Sí. Las dos formas son válidas, ¿eh? Está bien igual. Sigamos con esta que ya está, pero la otra también. Está bien. Va a quedar igual mismo, debe quedar lo mismo, ¿no? Entonces este término pasa para este lado. Queda menos la velocidad final sobre masa 1 sobre la velocidad final. Y esto era masa 2. Ahí está. Entonces, ¿cuánto le da esa masa 2? 2600. La masa 2600 kilogramos. Bueno. Listo. Entonces, ¿y cómo podrían verificar el resultado? Si yo no lo sé el resultado, porque no sé si está bien, ¿qué debo hacer? Reemplazando en la ecuación. Claro, inicial. reemplazando en esta ecuación debería justificarla, ¿no? En la primera. A ver. Entonces la masa 1 son 1300 por 30 son 39.000 y la velocidad final son 10 por la masa 1 que es 1300 más la masa 2 que es 2600. Perfecto, 39.000. Listo, entonces, ya está. Resuelto el ejercicio 6. Vamos al ejercicio 9. ¿Alguna duda con esto? Vieron que son, una vez que van adquiriendo práctica, los ejercicios van saliendo mucho más rápido. Entonces este prácticamente ya está. Y este ya está. Bueno, acá, con el ejercicio 9, dos esferas iguales de masa 1
se mueven en la misma dirección y sentido contrario con una velocidad de 5 metros y 2 metros sobre segundo respectivamente. Hallar la velocidad de cada una de ellas, de cada una de las bolas después del choque. Sí, quedan juntas si el choque es perfectamente elástico, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos condiciones. La A, que quedan los dos cuerpos juntos, ¿sí? Pongan que, a ver, si tienen la misma masa y una tiene mayor velocidad que la otra y la colisión es perfectamente plástica, ¿en qué sentido va a ir? De la que tiene más masa, ¿o no? Las dos tienen la misma masa. La masa Más velocidad. Claro, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de movimiento. Entonces, en teoría, en esa posición debería ir esto, que serían las dos bolas juntas, para allá. Porque esta tiene mayor velocidad. Por lo tanto, tiene mayor cantidad de movimiento porque esta tiene la misma masa. Bien. Entonces, iría hacia allá. ¿Y con qué intensidad? Bueno, la calculan. ¿Con qué lo van a calcular? Con la misma fórmula de recién. Sí, tal cual, la misma. Así que es muy fácil, ¿sí? Ya directamente pueden despejar la velocidad final. Bueno. También pueden sacar factor común acá, ¿eh? Porque la masa es la misma. Pero si fueran diferentes, esa sería la fórmula. Esta sería la fórmula. ¿Qué valor les da? Chicos, no se ve nada el pizarrón, ¿es cierto? Dígame la verdad. O sea, Sí, se ve. Sí, se ve, profe. bueno, disculpen que no pude conseguir la camarita con un poquito mejor resolución todavía. ¿Cuánto le da este resultado? $3,5. ¿A todos le dio el mismo resultado o no? ¿Alguien le dio diferente? Profe, el otro que tiene 2 metros sobre segundo sería negativo, la velocidad, el que viene en sentido contrario. Claro. Sí, señor. ¿Qué resultado les dio? Se fueron todos, se quedaron todos dormidos. Los comentarios sí dijeron 1,5. 1,5.
1,5 metros sobre segundo, sí señor. Bien. La parte B les dice si el choque es perfectamente elástico. Bien. Si el choque es perfectamente elástico, ahí se va a complicar un poquito más, ¿sí? Ahora presten un poquito de atención a aquellos que están por ahí, no sé. Bueno, ya vimos varios ejercicios donde la colisión era plástica. Ahora le está diciendo qué pasa si la colisión es perfectamente elástica. Ahora la ecuación es otra. Pero con una sola ecuación no va a ser suficiente. Fíjense que cuando las colisiones son inelásticas, perdón, cuando las colisiones son elásticas o perfectamente elásticas, van a tener lo mismo de siempre en el primer miembro de la ecuación. Pero del otro lado, van a aparecer otras velocidades. Bien. ¿Me siguen o no? Entonces pueden plantear... ¿No se nota ahí que puso abajo de masa 1 por velocidad? No se nota, profe, muy bien. Masa 1 por la velocidad 1, masa 2 por la velocidad 2, velocidad 3 por la masa 1, velocidad 4 por la masa 2. Bien. ¿Serían las B', profe, no? Exacto, es otra terminología, pero son las B'. Esta fórmula es perfectamente elástica, ¿no? Perfectamente elástica, ¿sí? Recuerden que cuando son perfectamente elásticas, las velocidades luego de la colisión son diferentes a las iniciales, ¿sí? Pero mantienen, en conjunto, mantienen el momento lineal de los dos cuerpos. ¿Sí? Bueno. Ahora debemos plantear esto como, dígame los datos de la masa 1. Dijimos que era 1 kilogramo, ¿no? Este es el ejercicio, ¿no? Sí, 1 kilogramo. Entonces tenemos 1 por 5, 5 kilogramos metros sobre segundo. Sería. Esa sería la unidad de la cantidad de movimiento del cuerpo. En el otro lado tenemos menos, porque la velocidad va en sentido contrario, menos 2 kilogramos por metro sobre segundo. Bien. Acá tenemos las incógnitas que no conocemos, que la velocidad 3, la masa 1 sí la conocemos, que es 1, ¿sí? La masa más la velocidad 4, porque la masa 1 también es 1. ¿Sí? Bien. Entonces de acá podemos hacer, por ejemplo, la velocidad 3, si despejamos la velocidad 3, va a quedar 5 menos 2, va a ser 3 kilogramos metros sobre segundo. Perdón si no se ve, chicos. Pero si me están escuchando, me van a ir entendiendo. 3 menos la velocidad 4, ¿no? ¿No es cierto? Despejó la velocidad 3.
Sí. ¿Hacemos sustitución de profe? Exacto. Ahí va, me va entendiendo. El tema es que todavía les falta una ecuación. Tienen una ecuación, pero en esta ecuación tienen dos incógnitas, entonces necesitan una ecuación más. ¿De dónde la van a sacar? Y del dato de que esta es una colisión elástica. Y cuando las colisiones son elásticas, el coeficiente de restitución es igual a ¿cuánto? Los maté, ¿no? ¿Cómo, profe? Uno. Sí, es coeficiente de restitución E es igual a 1 cuando la colisión es perfectamente elástica. Eso lo tienen que saber. Y cuando es perfectamente inelástica, el coeficiente de restitución es 0, ¿sí? Porque no vuelve, la masa queda pegada. Bueno, entonces de ahí, teniendo esa información del problema, definir lo siguiente, que E va a ser igual, o sea, el coeficiente de restitución va a ser igual a la velocidad 4 menos la velocidad 3 sobre la velocidad, esto era la velocidad 1 menos la velocidad 2. Y esto es igual a 1, por lo tanto pueden despejar y escribir a la velocidad 3 en función a la velocidad 1, 2 y 3. Que esto lo conocen, si este es dato. 1 y 2 la conocen, ¿no es cierto? Esta velocidad, la velocidad 1 y la velocidad 2 la conocen. Sí. En todo caso ahí despejamos la velocidad 4 y lo reemplazamos en la otra ecuación. Sí. ¿Cómo, profe? No entendí esa parte. Exacto. Ustedes ya tienen una ecuación que despejaron la velocidad 3. Bueno, pero para formar un sistema de ecuaciones lineales necesitan dos ecuaciones. La otra ecuación la van a sacar sabiendo que la colisión esta es perfectamente elástica, por lo tanto el coeficiente de elasticidad es 1. Y sabiendo esa información y conociendo las otras variables, que son B1 y B2 la conocen ya, no me digan que no las conocen porque sí las conocen, están acá. Despejando esto le va a quedar 5 menos 2, que eso va a ser 7, 7, Va un signo delante de la fracción esa, jefe. En los comentarios dejé la fórmula que usa Tomás. Va a haber el igual menos, el está signo menos. en las diapositivas, igual está en la filmina 9. ¿Por qué se ponen todo en contra mía, Así no se puede. En realidad esto no tiene un signo menos porque están denominador, están invertidos a la fórmula de Tomás. Claro, exactamente. Ahí está. Sabía que me iba a ayudar. No, sí, para no confundirlo vamos a usar la misma ecuación que usan en la teoría y quizás, pero es lo mismo, o sea, no cambia nada, no es que le estoy dando algo nuevo. Solamente, déjame un segundito,
Los muestro. Compartir pantalla. Cancelar. Compartir pantalla. Compartir. Fíjense acá. Sí, acá tienen el resumen, que ustedes ya esto lo saben de la clase de teoría, que el coeficiente, cuando son perfectamente elásticas, E es igual a 1, y acá tienen que, si ustedes quieren calcular el coeficiente de restitución, es igual a menos la velocidad 2 final, menos la velocidad final 1. ¿Está bien? Si yo quiero sacar este menos, lo que tengo que hacer es, como decía Luz, dar vuelta a este numerador, o dar vuelta el numerador, el denominador o el numerador. Entonces, de esa manera yo ya me evito poner un signo que a veces puede llegar a complicar. Por eso, acá tenemos velocidad, claro. Ahora dejamos de compartir la pantalla para que vean lo que estamos viendo. Dejar de compartir. Por eso acá tienen ustedes. Esto sería la velocidad 2' menos la velocidad 1'. Pero abajo tenían velocidad 2 menos velocidad 1. Si damos vuelta a esto, es lo mismo que incluir este signo acá abajo. ¿Sí? Le cambiamos de signos y ya queda de esta manera. ¿Bien? Ah, bien, profe. Bueno, entonces ahora lo que tienen que hacer, es que acá está viendo yo, no sé por qué me está saliendo. Está bien. Bueno. Entonces, esto le quedaría igual a la velocidad 4 menos la velocidad 3, ¿no? Si esto lo pasamos, estos ya son valores, 5 menos menos 2, pasamos para acá, me queda el 7, entonces acá me queda que la velocidad 3, si lo vamos a pasar por este lado para eliminar este signo, queda velocidad 4 menos 7. Bien. Entonces, de esa manera, ya tenemos nuestras dos ecuaciones en un sistema de ecuación lineal. Y podemos resolver por cualquier método que conozcan, que saben ustedes, por método de sustitución, por método de reducción, por sustitución, por reducción, por Gauss-Jordan. En este caso, profe, sería por igualación, porque despejamos los dos de la velocidad 3. Claro, el más simple sería eso, ya tienen velocidad 3, entonces igualan esto y determinan la velocidad 4. ¿Cuánto le da la velocidad 4? Ya estamos sobre la hora. Sí, ya terminamos. 2 me dio, profe. ¿Eh? 2 me dio, ¿puede ser? ¿La 4? O sea, la velocidad 2'. Sí, la velocidad 4. No. ¿Alguien le dio otro resultado? 3. ¿Eh? 3, profe.
No. ¿Qué pasa, chicos? 5 puede ser, profe. 5. Menos 4. Eso, bien, 3, 4, 5. 5 es el resultado. Sí. Fíjense, ahí tienen que llegar a ese resultado. 5 es 5 metros sobre segundo sería la velocidad 2'. Bingo, dijo. Muy bien. Vamos a ir dejando acá para que vayan, no se asusten tanto tampoco, porque si no, después no quieren venir más a clases de práctica, no sé, me estuve enterando. Chicos, tengo informantes en las aulas, así que me estoy enterando de todas las picardías que hacen, ¿eh? Así que lo vamos a dejar acá para que no se asusten. Entonces, si alguien tiene alguna duda, me lo puede decir ahora o lo vemos en la próxima clase. Bueno, pongan presente ya que van poniendo presente. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, buenas noches. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Cuídense mucho, ¿eh? Tomen precauciones. Está jodida la mano, chicos. Está jodida. Chao, profe, nos vemos. Chao. Luz.